Y bueno, teniendo en cuenta eso, antes quisiera decirles que vamos a tener un pequeño espacio para resolver dudas al final. Entonces, si llegan a tenerlas o si quieren preguntar algo acerca del proceso como tal de redacción, de comunicación, de lenguaje, de lectura, con mucho gusto al final podemos responderlas. ¿Listo? Pero bueno, quiero comentarles y quiero que se vayan de acá no solo aprendiendo cosas básicas de redacción de correos, sino cosas básicas de redacción en general. ¿Qué deben hacer para mejorar en su redacción? Y vamos a tener en cuenta tres mínimos esenciales. El primero, manejo de vocabulario. Vamos a mejorar nuestro vocabulario. ¿Cómo se mejora el vocabulario? Triste o alegremente, solo les tengo una forma para mejorar el vocabulario y es leyendo. Lean de pie, lean en el bus, lean como quieran, lean lo que sea, lean un sticker, lean un panfleto, lean la parte de atrás de un envoltorio de unas papas fritas, lean un libro, lean los subtítulos de una película, lean lo que quieran, pero lean. Esa es una propaganda que apareció hace mucho tiempo y me gustaba bastante porque ejemplifica justamente eso, el leer y la importancia de leer para mejorar nuestro vocabulario. Gracias a la lectura podemos observar cómo se utiliza una palabra, cómo se escribe y cuál es su rango de aplicación, hasta qué punto nosotros la podemos interpretar de una u otra forma. Por lo tanto, vital que podamos leer. Lo segundo, manejo de buena ortografía. Y aquí se viene otro problema, y es que la buena ortografía solo se mejora practicando. ¿Mm? Desactivemos el corrector automático del celular por un momento y empecemos a intentar escribir. Y cada vez que veamos que hay un error, porque desactivar el corrector automático no significa desactivar el diccionario, nos va a aparecer en rojo, corrijámoslo y evitemos cometerlo de nuevo. WhatsApp, las redes sociales en general nos han vuelto pésimos escritores. ¿Por qué? Porque preferimos la velocidad a escribir correctamente, a la perfección. Y por lo tanto, por escribir más rápido, terminamos escribiendo mal. La buena ortografía es fundamental y esta solo se adquiere a través de la práctica. Escriban todos los días. Intenten escribir de manera personal, por su trabajo, por su estudio, pero escriban. Aparte, para los estudiantes, un consejo, el transcribir a mano ayuda como clave de memoria y ayuda a absorber y a adquirir información que luego va a ser fundamental para el recobro de la misma. Mejora la memoria. Se activan en diversas áreas del cerebro, se activan cuando nosotros estamos transcribiendo información o siquiera escribiéndola, se activan ciertos canales de memoria que no se activan cuando estamos digitando, por ejemplo, ya sea en celular o en tablet o en laptop o en lo que sea. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Y por último, eviten la simplicidad estructural. ¿Qué es la simplicidad estructural? La simplicidad estructural es utilizar monosílabos o utilizar palabras lo más limitadas posibles para poder transmitir un mensaje. Si no, tal vez, quizás, de pronto, 2 o 3 palabras que utilizo para responder, pero no me doy el tiempo para formar una oración completa, para articular un párrafo. No, porque con una palabra puedo responder. Y entonces yo quiero que ustedes se pongan a pensar. Llegan a su casa, encuentran a su pareja y lo primero que le preguntan es, hola amor, ¿cómo te fue? Y ellos le responden, bien. Compleja. Es otra cosa que debes aprender a manejar. ¿Listo? Estos 3 son los mínimos esenciales para una correcta redacción. Y eran cosas que quería mostrarles antes de llegar a nuestro tema del día de hoy, que es cómo redactar correos electrónicos. Pero bueno, ya por último, creo que también se vayan con una pequeña ayuda acerca de cómo redactar mejor cualquier tipo de documento. Estos esto hace parte de nuestro curso de redacción y aquí a mis estudiantes yo les explico siempre que estas son 4 preguntas guía que los van a orientar en la construcción de todo tipo de contenido. ¿Qué quiero decir? ¿Para qué lo quiero decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y cómo lo voy a contar? Son 4 preguntas que, respondiéndolas correctamente, nos pueden ayudar a tener un texto estructurado y lógico sin siquiera haberlo escrito.
Si yo tengo claro qué es lo que quiero decir, cuál es la idea principal de lo que voy a transmitir, va a ser muy sencillo redactarlo, porque ya voy a saber a qué punto quiero llegar. Si también tengo un para qué, que es un motivo, una razón para escribirlo, ya va a ser mucho más efectivo porque voy a saber cuál es el fin, el objetivo correcto de escribir este texto. Y sobre todo, si tengo claro a quién se lo voy a decir, es muy efectivo el tener un público objetivo, el tener a alguien, el saber a qué público, quién me va a leer, porque de esa manera puedo adaptar mi lenguaje, estructurar mis argumentos de mejor manera y sobre todo saber si lo que puedo decir es correcto, no es correcto, está bien o está mal. ¿Se lo puedo decir o no se lo puedo decir a esa persona? Y por último, el cómo lo voy a contar, que tiene dos variantes. En términos de estructura, el cómo lo voy a contar, eso significa un párrafo, dos párrafos, una página, dos páginas, el correo, cómo lo voy a escribir, etcétera, y el qué tipo de palabras voy a usar, qué léxico voy a usar para adecuarme al público objetivo. Eso sí, lo más importante, siempre conozcan su público objetivo, a quién le van a escribir, porque a partir de ahí tienen que cambiar su lenguaje dependiendo del receptor de la información. Y bueno, ahora sí, ya que se me van con esas 4 preguntas guía, hablemos de unas reglas. Las reglas serán ya lo último antes de ingresar a la redacción de correos electrónicos. Reglas para una correcta redacción. Muy rápidamente. Primero, definan lo que desean comunicar y reúnan las ideas más importantes. Aquí vamos a estar respondiendo el que quiero decir. 2. Dejen de lado palabras técnicas, sobre todo para aquellas personas que trabajan en ambientes muy especializados. Prefieran vocablos más fáciles de comprender. Aquel que escribe bien no es aquel que escribe enredado, es aquel que escribe para que los demás lo comprendan. Y eso significa dejar de lado palabras que puede que sean importantes, interesantes o técnicas, pero que la mayoría no conoce. ¿Listo? De igual manera tengan en cuenta su objetivo. Si su objetivo es un público especializado, utilicen palabras técnicas. Pero si no lo es, si es un público más amplio, por ejemplo, un correo a toda la empresa, pero eso incluye practicantes del SENA, eso incluye trabajadoras del aseo, eso incluye personas que recién están ingresando y no conocen los modismos, pues lo más probable es que nuestro mensaje no sea tan efectivo como si lo escribimos para un público más amplio. Y bueno, utilicen solo las palabras necesarias y definan claramente el sentido de la comunicación. No hay nada más estresante que ver un correo de 8 páginas. Las palabras tienen un límite y ese límite lo da la sencillez y sobre todo la precisión que le podamos dar a nuestra comunicación. Siempre lo voy a decir, menos es más. Pero tampoco caigamos hasta el otro punto de llegar a la simplicidad estructural, que tampoco nos ayuda. Y bueno, además de ello, incrementemos nuestro vocabulario. Ya lo dije, ya les di el tip de cómo hacerlo. Esto es a través de la lectura. Al final, esto les va a permitir escribir con mayor propiedad. Como quinta regla, cuando escriban no lo hagan en un estado muy emotivo, porque esto va a dificultar la buena comunicación. Eso ya depende. Si ustedes le van a escribir una carta de despecho a su exnovio, pues sí, pueden hacerlo con el estado de ánimo por el suelo y escuchando canciones de, no sé, de despecho, todo lo que quieran. Pero si por el contrario, ustedes van a escribir una carta o un correo electrónico, enviarle una respuesta, tramitar un contenido, realizar un informe para un cliente, intenten hacerlo en un estado anímico en el que puedan hacerlo sin que su ánimo, sin que sus emociones influyan en su redacción. ¿Cómo pueden influir? Ustedes me dirán, bueno, imagínense que son las 5 de la tarde de un viernes, tenemos que redactar un informe, pero es que nuestros compañeros en época antes de la pandemia nos estaban esperando en la esquina para ir a tomarnos unas cervecitas, para ir a comer algo, para salir, nuestro novio ya estaba ahí esperando y echando pito, nuestro marido ya quería que nos encontráramos en el centro comercial, etcétera. Ahí es cuando nuestras emociones influyen en nuestra redacción. Entonces tengan mucho cuidado. Y bueno, critiquen y modifiquen siempre lo que ustedes escriben. El ejercicio les va a permitir mayor fluidez. A la mayoría de personas no les gusta que nadie les critique sus textos, que nadie les modifique, que nadie les corrija, porque estamos acostumbrados a que todo lo hacemos bien. Sin embargo, hay que aceptar la crítica. Eso nos va a hacer mejores,
va a permitir que descubramos nuevas cosas de nosotros mismos. Y ni siquiera tiene que ser la crítica de otros, puede ser la nuestra misma. Leer un texto un tiempo después de que lo escribimos ayuda bastante a saber qué errores cometimos. Les dejo de tarea que por favor vayan y revisen los correos que han enviado hace 4, 5 o 6 años, a ver si no se arrepienten de ciertas cosas. O vayan y revisen lo del muro de Facebook de hace 6 años, 7 años, a ver qué tal estaban escribiendo en esa época. Después de reírse me cuentan qué tal les fue.